Muy buen día, mis queridos hermanos, un gran abrazo en Cristo. Y bueno, seguimos con esta serie de estudios que nos van a llevar y va a desencadenar y va a resultar en mucha bendición para nuestra vida personal y corporativa cuando hablamos del cuerpo de lo que es la iglesia local. Estamos hablando sobre lo que es el tema de las tres clases o los tres tipos de hombres que se encuentran en la Biblia. También cómo el Espíritu Santo trabajó en el Viejo Testamento, en los Evangelios hasta Hechos 10:43 inclusive, y de Hechos 10:44 con el resto de las Escrituras. El tercer punto que estamos tocando, o el tercer estudio que nos lleva, o a lo que nos lleva, es los ministerios del Espíritu Santo. Los ministerios del Espíritu Santo son 7 que los hemos especificado, pero voy a tratar de ahondar un poquito más. Primero, quiero decirle que en neumatología, lo que es la teología del Espíritu Santo o acerca del Espíritu Santo, lo que concierne a la tercera persona de la Trinidad, no busquen la palabra Trinidad porque no está en la Biblia, pero es obvio que está hablando de distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El comprender la doctrina del Espíritu Santo no solo es fundamental, sino que es vital para cualquier cristiano, sabiendo su personalidad, perfecciones, poder y actividad dentro del cuerpo y de cada individuo resultará en provecho y beneficio de cada uno. El caminar, el vivir, el exhibir las virtudes de aquel no se puede lograr con nuestras fuerzas ni nuestra sabiduría, solo con la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos realizar las obras de nuestro Padre que preparó para que anduviésemos en ellas, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Obras que de antemano preparó. A través de los siglos se ha tratado, y puse algunas definiciones de las personas, como lo han llamado el Espíritu Santo, ¿sí? Algunos han tratado de darle el término de personificación, otro emanación, otro acción, otro energía o fuerza, porque en la Biblia se usa energeo, indudablemente, que es más que una fuerza activa, un poder o una acción. Todos estos términos fueron en realidad dichos por personas que justamente negaron después la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, vemos que a través de las páginas de las Escrituras, de la Biblia, cómo su personalidad se va desarrollando y en distintos aspectos, tanto su intelecto, sus emociones, su voluntad. Voy a dejar algunos versículos para que después lo estudien. Y su personalidad está fuertemente vinculada y comprometida como agente creador, por ejemplo, del Génesis, que lo hemos visto, y la glorificación también en Apocalipsis. De principio de Génesis a Apocalipsis, el Espíritu Santo aparece como una persona. ¿Por qué? ¿Hay razones que demuestran esto en las Escrituras? Sí, hay versículos que demuestran que es una persona. En cuanto a su intelecto, por ejemplo, tenemos 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 11, escudriña lo profundo de Dios, lo hace saber. Isaías 11:2, Efesios 1:17. Cuando hablamos de la mente, hablamos de Romanos 8:27. Él también enseña 1 Corintios 2:13. En cuanto a su emoción y sensibilidad, lo vamos a tratar más adelante. Le dejo los versículos. Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19, Romanos 15:30. Y en cuanto a su voluntad, tenemos el pasaje de Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cuando habla del cuerpo. Por todo esto y mucho más, sabemos que no es una mera cosa, un objeto, no. O una influencia o una emanación, como un eón, como creían los griegos. No, porque tales acciones se deben a una persona. Y lo que conforman o lo que caracteriza a alguien como persona son estas cualidades, estas tres partes importantes: intelecto, emociones y voluntad. Hoy la psicología propone un montón de cosas, la razón social, otros tipos de actividades, pero esto es lo que podemos ver que es una persona. Tiene intelecto, voluntad, emociones y voluntad. Así que esto define la personalidad y esto lo tiene el Espíritu Santo. Vemos que también en las Escrituras nos muestran todo el tiempo que es Dios, que en sus perfecciones y en esencia es igual al Padre y al Hijo, que tal vez sus funciones son muy distintivas en este tiempo y sobre todo en la iglesia, y los actos que realiza corresponden a la personalidad. Todo lo que hace dentro de la dispensación de la gracia es una persona. Eso como para que tengamos una consideración notable. Cuando hablamos de neumatología, todo acerca del Espíritu Santo, es lo que distingue la dispensación de la ley con la de la gracia. La de la ley, el Espíritu Santo no moraba, controlaba y venía sobre algunos.
En la gracia, la distinción notable y el cimiento es la morada. El Espíritu Santo mora y controla. Entonces, vemos la dispensación de la ley de la gracia ya es un contraste notable. Vamos a versículos que nos pueden ayudar mucho para el entendimiento, por lo menos 3, en capítulos de Juan. Juan, por ejemplo, Juan 7, 37 al 39. Juan 14, deberíamos leer del 1 al 23, lo voy a leer rápido. Y Juan 16, del 12 al 15. Para considerar lo que decía Jesús, Jesús dijo esto. Jesús dice esto: cuando venga el Espíritu Santo, esto que dice Jesús hace referencia a Hechos 2, porque todavía no había Espíritu Santo. Recién en Hechos 2, que es el advenimiento. Y esto es lo que va a marcar la distinción entre la ley y la gracia. Vamos a leer Juan capítulo 7, 37 al 39. Era la fiesta de los tabernáculos. Jesús se pone de pie y dice esto: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en altavoz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Para que venga el Espíritu Santo, que él está diciendo, los que habían de creer en él y los que creían después, debía venir el Espíritu Santo. Debían creer en Cristo. Los que estaban físicamente con Jesús tenían que creer en ese momento. Pero una vez que Jesús se va, es mejor que yo me vaya, dice, lo que vamos a leer ahora, va a mandar al otro, al Consolador. El otro es el Paracletos, el abogado, el fiscal. Entonces hay uno en los cielos, que es Jesús, que se va a ser glorificado. Cuando es glorificado el Señor es porque ascendió. Pero no antes de ser glorificado va a mandar al otro Consolador. O sea que tenemos un abogado en los cielos y otro abogado en la tierra. Jamás perderemos ningún juicio, porque tenemos los dos mejores abogados del mundo. Así que es interesante esto. El Parácletos es el que está al lado, el ayudador, el que se pone al lado de. Algunos dicen, tal vez en alguna expresión cuando era más chico decía, ¿cómo me hubiese gustado estar en ese momento con los discípulos, conocer a Jesús en la tierra? Sin embargo, yo veo que la Escritura dice que es mejor que Él esté allá arriba y el Espíritu Santo acá con nosotros. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 23 dice de esta manera, doy lectura. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis, o le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mucha atención a estas palabras. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que esta, hará porque yo voy al Padre. Está hablando de lo que va a suceder en Hechos 2, al ser investidos por el poder. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre. Ellos no habían, ¿se acuerdan del hecho de pedir el Espíritu Santo? No lo habían hecho. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Cuándo iba a rogar al Padre? Cuando Él primero tiene que ser glorificado, ascender, para luego ser enviado el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu Santo que viene en este advenimiento iba a marcar una distinción muy grande con la ley. Iba a estar para siempre. No dice que va a estar para siempre en el mundo con todas las personas. Va a estar con los que creen en Él. Es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu del Señor, o cuando dice que Juan lo bautizó, el Espíritu descendió como en forma de paloma sobre él. El Espíritu de Adonai está sobre mí, cumpliendo Isaías 61. El Espíritu de Santo estaba sobre Cristo y el Señor hacía los milagros, prodigios y maravillas por medio de esto. Dice, me ungió Dios. Hechos 10:38. Las señales, prodigios y maravillas las hacía por medio del Espíritu Santo. Estaba sobre él. Es la muestra de poder entender que el Espíritu Santo estaba sobre Cristo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Esta acción que está diciendo un tiempo y no me veréis más, pero le dice, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando que Jesús vive, está hablando de su resurrección en lo que va a hacer. Él va a ir a los cielos, pero Él va a vivir en ellos, morando. Porque cuando Jesús estaba con ellos, amanecía con ellos, atardecía con ellos, anochecía con ellos, Jesús los guardaba, los ayudaba y demás. Pero Jesús no podía estar en todas las situaciones, con todas las personas al mismo tiempo. Entonces eso es importante. Pero el Espíritu Santo iba a estar no solamente con ellos, sino en ellos. Un poco más de tiempo, dice, y el mundo no me verá más. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hablando de esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas? ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Interesante la pregunta. ¿Cómo vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Si es una manifestación, si se va a hacer. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. La distinción importante es morada. Versículo 23 es clave. Y vendremos a él y haremos con él morada. Esto quien lo dijo, Jesús. Juan 7, 37 al 39, Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto lo dijo por el Espíritu de los que habían de creer en él. Juan 16, del 12 al 15, habla de una acción que tendrá el Espíritu Santo en su advenimiento. Importante lo que va a hacer. Guiará, enseñará, y no solamente recordará, en tiempo pasado todo lo que Jesús habló en Juan 14 al 16 con los discípulos, cuando Él estaba en la tierra con ellos, sino que el Espíritu Santo enseñará también, enseñará de aquellas cosas que no entiendan, y enseñará aún más verdad, más doctrina que escribirán después acerca de lo que es la cristología, la persona y la obra de Jesús. En lo que el Evangelio no está completo todo eso. Lo que vemos en la carta es una disposición nueva por la actividad del Espíritu Santo, la cual reveló a los apóstoles o a los escritores para escribir acerca de la persona y la obra de Cristo con más extensión. Y eso lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Entonces, capítulo 16, lo voy a leer, dice de esta manera, versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar o sobrellevar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Cuando Jesús está en su ministerio terrenal, Él dice que en Juan 5:18, por eso le decían que se hacía igual a Dios, y Juan 5:30 dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Y Él no habla de sí mismo, sino que el Padre en Él, y las obras que Él hace, las hace por medio del Padre. Yo y el Padre somos uno, porque en esencia, como Dios, tienen las mismas perfecciones.
Ahora Jesús es el único, entre las tres personas de la Trinidad, el Hijo es el único que se hace carne. Esto hay que entenderlo. Es muy interesante ver las personas de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo en él se muestra lo que es y manifiesta a Dios. Él revela a Dios. Pero en el momento que él dice, me tengo que ir porque es necesario, si no, no va a venir el Paracleto, el otro Consolador, hay alguien que va a mandar igual en esencia a él. Pero no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes y va a guiar, va a enseñar, va a ayudar. Y esto es interesante, porque el Espíritu Santo iba a ser morada ahora en ellos. Algo que cuando Jesús estaba con ellos no lo tenían todavía. Cuando Jesús sopla en Juan 20:22, que ya lo expliqué el otro día, Juan 20:22, a los que le sopla es a sus discípulos, los más íntimos que estaban con él, y le da las primicias de la morada. Pero los discípulos no pueden hacer nada hasta que reciban la capacitación y ser investidos por el Espíritu Santo en Hechos 2. Eso es muy importante. Hay actividades del Espíritu Santo y en las Escrituras lo vemos que es una persona. Ahora vamos a desarrollar de manera rápida los 7 ministerios del Espíritu Santo. Los 7 ministerios del Espíritu Santo. El primer ministerio que hace el Espíritu Santo y el segundo tiene que ver con el mundo, con el inconverso. Con el mundo, con un ministerio restrictivo se llama el ministerio restrictivo con el mundo, podría decirse, siempre hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos un solo pasaje, 2 Tesalonicenses, por medio del cual podemos ver capítulo 2 del 6 al 8, que le dice a los hermanos. En la primera carta le dijo, tranquilo que estas tribulaciones, estas persecuciones que ustedes tienen, son momentáneas. Esto no es el día del Señor y el día del juicio y la gran tribulación. Ni está el anticristo ahora, no tiene nada que ver. Estas son momentáneas. No se manifestará el hombre de pecado, ya le dice en la segunda carta, sin antes entender que la iglesia va a ser arrebatada. En la primera carta le dice, tranquilo, ustedes tienen la esperanza, ustedes son del día, no le va a sorprender cuando llegue la noche. Cuando habla del hombre de pecado, habla que se manifestará el hombre de pecado. Pero en el mundo, desde el momento de Hechos 2, de su advenimiento, el Espíritu Santo marcó un domicilio para quedarse permanentemente en los suyos, lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cada hermano es templo del Espíritu Santo y cada hermano es piedra viva y construye un edificio espiritual. Eso que decimos iglesia es el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él como cabeza, sí o sí hasta el más débil. Él como cabeza dijo, me iré y volveré, me tomaré a mí mismo. Desde el momento que el Espíritu Santo y su advenimiento hace domicilio en los que creen en Cristo Jesús, Él está en el mundo, en lo que es su iglesia. No está en cada una de las personas del mundo, está en los que creen en Cristo. Entonces el Espíritu Santo vino a ser domicilio, vino a ser morada, esa es la distinción. Y el Espíritu Santo, así como hubo un advenimiento que descendió, va a haber una reversión. Así como en Pentecostés descendió, ahora cuando la iglesia sea quitada, volverá al cielo. El Espíritu Santo no es que no va a estar en la tierra, pero no va a estar más morando de la manera que lo está haciendo ahora en este tiempo la dispensación de la gracia en los creyentes. Va a empezar la forma del evangelio del reino de nuevo después que la iglesia sea arrebatada. Esto es muy importante. O sea que hay un momento en Hechos 2 que donde desciende el Espíritu Santo y después se retira en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17. ¿Y por qué pongo 1 Tesalonicenses? Porque es obvio que si la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se va con ella. Y acá dice que hay alguien en el presente que lo detiene. ¿Qué detiene? Que el hombre sea tan malo como pueda ser. No lo llega a ser porque hay alguien que desde el momento del advenimiento está. Y es el Espíritu Santo con su ministerio restrictivo que hace que el mundo no se vaya y, como decimos nosotros, se pudra todo. Hay alguien que al presente lo detiene y aunque se manifieste todo esto que es el hombre de pecado, de Apocalipsis capítulo 6 en adelante.
todos esos juicios que vienen. Ahí hay alguien, que es el Espíritu Santo. El segundo ministerio que hace el Espíritu Santo, que es con el inconverso también, con el mundo, es el ministerio de convencer. Convencer de pecado, justicia y de juicio. Lo coloco así porque el pasaje, cuando leemos, está en Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Pero es bueno leer el 7, del 7 al 11. Vamos a leerlo. Juan 16, del 7 al 11 dice de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paráclitos, no vendrá a vosotros. Jesús tiene que ser glorificado y luego va a descender el Espíritu Santo. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el ministerio que hace con el inconverso, con el hombre natural justamente, no con todos los del mundo, sino con los creyentes, con los que han de creer. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Miren el tiempo de estos sustantivos: de pecado pasado, de justicia presente y de juicio futuro. Si ustedes lo ven en la consonancia de lo que implica esto, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante que por decreto divino ya ha sido juzgado el enemigo en los cielos. Pero en el tiempo real, en Juan 12:31, vemos que es juzgado en la cruz. Entonces, vamos por partes. De pecado. ¿Cuál es el único pecado? Entonces, el ministerio del Espíritu Santo de convencer es que ilumina al pecador. ¿Y cómo vemos que ilumina al pecador? Del único pecado de que no creía en Cristo. Entonces ahí, en este pecado, vamos a tomar acá Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hace el Espíritu Santo es que convence a ese pecador a confiar en Cristo como Salvador. No lo avergüenza de todos sus pecados, porque le hace ver a Cristo quien cargó los pecados. O sea que ilumina con respecto a ese único pecado de que no creía en Cristo para salvación. Por más que la gente lo dice acá, pero no creía en Cristo en cuanto a la salvación, lo dice la palabra. Lo segundo que hace de convencer, ilumina en cuanto a la justicia. Qué curioso es saber que solamente la justicia de Cristo es la que nos mete en el cielo. En 2 Corintios 5:21 dice que Dios lo hizo por nosotros justicia y ofrenda por el pecado. Sin embargo, tenemos que creer en Él sin verlo. O sea que para entrar en el cielo solamente necesitamos ser revestidos de la justicia de Cristo. O sea, descansar en Él. Acá podríamos colocar descansar en lo que Él efectuó. En lo que Él efectuó. Descansar en la obra que Él efectuó. ¿Por qué? Porque solamente en la cruz. Miren qué interesante. A ver, le voy a compartir algo para que ustedes lo vean. El Espíritu ilumina al inconverso con respecto a la justicia, porque Cristo ahora no puede hacerlo. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Me voy al Padre y no me veréis más. Ahora les pregunto, ¿cómo puede el pecador llegar a ser justo ante los ojos de Dios o de un Dios santo? Es imposible sin Cristo. Por eso ilumina en cuanto a la justicia. Le voy a leer un pasaje que es llamativo en Hechos capítulo 3, Hechos 3, donde Pedro le dice, Hechos 3, versículo 13 y 14, Hechos 3, versículo 13 y 14 dice de esta manera, 14 y 15.
Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que os se concediera un asesino, Barrabás. Y disteis muertes al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí se unen las dos cosas del Espíritu Santo, porque la prueba de la cruz, justamente la muerte y resurrección, son pruebas y evidencias del juicio que viene también después sobre el mundo. Esto es muy interesante. Entonces, ¿cómo una persona puede ser justa ante los ojos de Dios? Solamente por la obra de Cristo. Y el tercer aspecto importante también que ilumina el Espíritu Santo, ilumina acerca del juicio. Acerca del juicio, ¿por qué? Porque el juicio, si bien fue decretado antes de la fundación del mundo y estableció lo que iba a suceder cuando Satanás fue juzgado en el cielo, sin embargo fue condenado en el tiempo real en la tierra en la cruz, Juan 12:31. Y Jesús dice, porque el príncipe del mundo no tiene nada en mí. Ahora, cuando nosotros vamos a Colosenses 2, del 12 al 15 inclusive, vemos la victoria que Jesucristo tiene en la cruz de anular el acta de los decretos que era contrario a nosotros. A los judíos primeramente tenían la ley de Moisés y a nosotros por ser también pecadores estar muertos en delitos y en pecado. Todos los juicios y la demanda justa de Dios fueron sobre Cristo en la cruz. Y sentenció a Satanás y sus potestades. Satanás tiene una condenación ya, porque en la cruz él fue vencido. Lo que para él era símbolo de victoria era de derrota. Entonces el apóstol Pedro, ese es el gran sermón que hace en Hechos 2, versículo 36-37, es algo interesante en cuanto al juicio, porque dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Tenían que creer en Cristo para salvación. La única manera de poder entender estos tres aspectos es verlo bajo la lupa de lo que hace el Espíritu Santo, el ministerio que hace con el inconverso, con el hombre natural, lo que hizo con nosotros, mostrarnos a Cristo. Estos dos ministerios con el mundo. Vamos al tercer ministerio, que es importantísimo, el ministerio de la morada. Cuando nosotros vamos al ministerio de la morada, encontramos un pasaje que leímos hoy: vendremos y haremos morada. Juan 14:23. Pero también tenemos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Tenemos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Porque el Espíritu de Dios se ha derramado a nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado, ha hecho morada. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora tengo que borrar esto. Una vez que tratamos morada, voy a poner varios versículos para que ustedes lo puedan identificar y poder leer. Estos ministerios que hace el Espíritu Santo, no podemos destruirlos a tomarlos todos por separado. Se puede estudiar por separado, pero todos se sirven el uno y el otro. Son estos cuatro ministerios que suceden después, con el primero de la morada, ¿no? Hemos mencionado el número 1, ¿sí? Restrictivo. Mencionado el número 2, convence. El número 3 es el Espíritu Santo. Hace morada. El ministerio número 4 que el Espíritu Santo hace es el Espíritu Santo
regenera. Según Tito 3:5. ¿Qué quiere decir esto? Nos da una naturaleza nueva, nos da vida espiritual, no solamente para estar conectado con Él, sino que regenera, nos hace nacer de nuevo. La nueva creación es creada según Dios. Entonces somos nacidos no de ahora la parte biológica, sino un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Por el lavamiento de su palabra, la regeneración del Espíritu, por la obra del Espíritu, nos hace confiar en Cristo. A veces el orden lo ponen al revés, pero esto no es un proceso, ahora lo van a ver. El Espíritu Santo nos bautiza. Bautismo, sumergir, bautiza. El Espíritu Santo nos sella. El sello es una marca. Nos sella, bien. Y el último ministerio que vamos a hablar tiene que ver con la plenitud o la llenura del Espíritu. Perfecto. Solamente voy a colocar los versículos. Tito 3:5, en cuanto al que Él regenera. Hace morada, dijimos Juan. Hemos dicho Tito 3:5 porque el Espíritu Santo, el que hace la obra de regeneración, volver a nacer, no remodela la vieja naturaleza o mal entendimiento, no reconstruye la vieja naturaleza sigue en nosotros, ¿sí? Y con sus apetitos y su deseo en contra del Señor. Entonces el Espíritu Santo hace algo nuevo, ¿sí? Esa obra interior de colocar un hombre nuevo en nosotros al momento de creer tiene que ver con todos esos estímulos, con todo eso que agrada a Dios, con todo lo que desea a Dios, con todo eso lo que quiere caminar y saber acerca de Dios, andar en su voluntad. Entonces entendemos, el Espíritu Santo regenera. El orden no importa acá, porque esto no es un proceso, ocurren las cuatro simultáneamente. Ahora hace morada, hemos dicho, voy a colocar varios versículos más de hace morada, Juan 14, hemos dicho hoy, Juan 14:23. Tenemos también Romanos, capítulo 5, versículo 5, el Espíritu de Dios nos ha dado, ha hecho morada. Bien, el hacer morada es la distinción más grande que tenemos en cuanto a la dispensación de la gracia, distinguiendo de la del Viejo Testamento, el Viejo Pacto. Ahora nos bautiza en un cuerpo, ¿sí? El Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en la obra de Cristo, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Esto que nos bautiza nos sumerge en la obra completa de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, habla de que por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo espiritual donde hay muchos creyentes. Y cada creyente es templo del Espíritu Santo, que tiene que ver también con la morada. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Por eso no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, porque somos templo del Dios viviente. Y Gálatas, da la misma fuerza, 3:27, tiene que ver con esto. Esta presión de que nos bautizó en un cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, es importante que nos ha hecho nacer de nuevo, no por una simiente corruptible ni la simiente biológica de nuestros padres, por la cual nos engendraron. No, somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Cristo, por obra del Espíritu Santo. Nos sella por la obra del Espíritu, pertenecemos a Él. El sello es muy importante. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 30, que vamos a tratar más adelante. Y tenemos 2 de Corintios 1, 22, las arras, el anticipo, la garantía de que estamos sellados por el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 hemos visto que el Espíritu Santo ha hecho morada. Pero no solamente morada, nos ha hecho nacer de nuevo, nos bautizó en un cuerpo y nos sella. Esto nos sella que somos propiedad de Él. Y cuando Cristo dijo, vendré y me tomaré a mí mismo, el Espíritu Santo es la garantía que vive en nosotros de que Jesucristo lo que dijo es cierto. Estos cuatro aspectos, estas cuatro actividades que hace el Espíritu Santo en cuanto a su ministerio, lo hace
al momento que creemos. Cuando nos da la fe para creer y confiar en Cristo Jesús, Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 8, sobre todo, al momento que creemos suceden estas cuatro cosas, son simultáneas, no es un proceso. Y la llenura del Espíritu Santo que damos en cuanto a las relaciones que hay, actividades, se desarrollan distintivamente, no para todos los cristianos que están acá, que todo sucede en el momento de creer para todos iguales en lo que es la obra de salvación. La llenura del Espíritu Santo se experimenta en la vida de experiencia, en comunión con el Señor, por eso para distinguirla de lo que ya tenemos todo. Y esta la podemos vivir si estamos sujetos y de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Esto lo tenemos en el momento de creer en cuanto a la salvación. Y esta de la llenura del Espíritu Santo la vamos a tocar el miércoles que viene. Dios les siga bendiciendo, que podamos seguir creciendo en gracia. Acuérdense que al momento de creer, todos tenemos estas mismas actividades del Espíritu Santo de la misma manera que los primeros cristianos también tuvieron desde el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2.